Es un día especial, hoy vamos a celebrar la cena del Señor y nos encanta esto, ¿no? Amamos tomar la cena, sabemos que el pan es su cuerpo, sabemos que la copa es su sangre y que hacemos parte del cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Cuántos lo creen así? Que somos la generación poderosa de la que Dios le habló a Abraham, que somos ese linaje escogido, que hacemos parte de los hijos de Dios. Y quiero hablarte precisamente de esto hoy, porque cuando comenzamos la iglesia hace muchos años, bueno, hace 8 años casi, ¿cierto? Casi 8 años llevamos como iglesia, orando Dios cuando me hablaba acerca de cómo debería ser la iglesia. Hubo una cosa que Dios me dijo y que la he tenido presente siempre. Dios me dijo, siempre que prediques, pasa cada sermón por la cruz. Siempre llévala a cada persona que se congrega en la iglesia, aunque ya lo sepa. Recuérdales que todo comenzó en esa cruz, que lo que somos hoy es porque Cristo murió en nuestro lugar, que Jesús recibió nuestro castigo. Y quiero mostrarte lo que la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 18. Si tienes tu Biblia puedes leerlo conmigo, o en las pantallas puedes ver los versículos que vamos a estar tocando esta mañana. Dice la palabra de Dios así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Digan conmigo, tu único. Esto es importante. A quien amas, digan conmigo, a quien amas. Y vete a la tierra de Moría. Digan conmigo, Moría. Cada palabra de estas que les estoy diciendo que repitan es importante, porque en este episodio, en esta palabra que de verdad encontramos tantos tesoros, ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia. De verdad, uno de los acontecimientos más importantes en toda la historia de la palabra de Dios pasó aquí, en esto que estamos a punto de leer. Abraham, para contextualizarte un poco, era un hombre viejo que tuvo su hijo en la vejez junto a su esposa Sara. No podían tener hijos porque Sara no podía tener hijos, pero ellos tenían una promesa de parte de Dios. Dios les había dicho que les daría un hijo y a través de ese hijo les entregaría una descendencia muy grande y sería muy grande sobre la tierra. Ellos se mantuvieron en fe. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Era una época donde un hombre, escúchame, hizo algo poderoso porque era lo que Dios exactamente quería: que el hombre fuese justificado no por sus obras, sino por su fe. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, nada de lo que él hiciera lograba ganarse el favor de Dios, sino su fe sería lo que abriría esas ventanas del favor de Dios para su vida. Abraham vivió antes de la ley. Abraham vivió antes de que viniera Moisés y nos trajera la ley. Y Abraham fue justificado sin haber ley. Él simplemente por su fe alcanzó la justificación. Abraham tenía una promesa, pero esa promesa parecía no cumplirse porque pasaron muchos años. Y entonces Sara comenzó a estresarse, a desesperarse porque no pasaba esto. Abraham cometió un error. Abraham tuvo un hijo con su criada, porque Sara le dijo: ahí está mi criada, mira, Dios se demora mucho y esto como que ya no, más bien ten un hijo con mi criada, porque de pronto por ahí es la vaina. Quizás si tú tienes un hijo con ella, la promesa viene por ahí, la descendencia viene por ahí. Como es mi esclava, pues su hijo será mi hijo y ya, hagámoslo así. Y entonces Abraham le dijo a Sara: bueno, ¿y con cuál esclava? Con Agar. Y él la miró y dijo: bueno, está bien, yo me voy a sacrificar, yo le hago por amor a ti, por la palabra de Dios, ¿no? Y entonces Abraham se acostó con la criada. Hasta los hombres de Dios no han cometido errores tremendos en la vida. Me gusta como Dios deja esos errores ahí. O sea, Dios no quitó nada, Dios no camufló nada. Dios hace cosas extraordinarias con personas ordinarias. Dios hace cosas poderosas con personas imperfectas. Abraham cometió un error, nació este muchacho, lo llamaron Ismael.
Pero no era el plan de Dios, no era lo que Dios le había dicho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: te voy a dar un hijo con Sara, Sara tendrá un hijo. Y como sabemos que la palabra de Dios siempre se cumple, ¿cuántos creen eso? Siempre se cumple. Pasaron los años y Sara tuvo ese niño. Su nombre, Isaac. Isaac nació, Isaac creció, ya era un muchachito, tenía más o menos entre 12 y 16 años, dicen los teólogos, o sea que posiblemente tendría 15, no sé, 14, para el momento en el cual ocurrió esta escena, este momento al cual estamos leyendo. Yo me imagino la dicha de Abraham ver ese niño por ahí corriendo. Ustedes no sé si conocen de pronto a alguien que tuvo un hijo en su vejez o un hijo en una edad adulta. Esos niños son muy especiales para los papás, porque ellos los aman, los consienten. Eso es una cosa hermosa. Por ahí estaba ese niño corriendo y Abraham apenas lo miraba con su mamá, con su esposa, con Sara, y los dos se deleitaban mirando a ese niño. Por eso la palabra hace énfasis: era el único hijo que tenía Abraham y el que amaba con todo su corazón. Lo amaba mucho. Pero un día pasó esto que estamos leyendo. Dios le dijo a Abraham: Abraham, necesito que te levantes y vayas con tu hijo a Moriah, lo lleves. Pero mira lo que dice Dios: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios santísimo. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, digan conmigo, al tercer día, porque fueron 3 días que duró el recorrido de Abraham yendo hacia el monte que Dios le diría, donde tenía que sacrificar su hijo, donde tenía que matar a su propio hijo. Esta parte de la Biblia es una cosa extraña, porque uno dice: así no es Dios. ¿Cómo Dios le pide a un hombre que mate a su propio hijo? ¿Sí o no? Si tú estás asombrado, imagínate a Abraham, que conocía a Dios, que era un Dios bueno, que creía en Dios, que lo respetaba, lo amaba y le obedecía en todo lo que le dijera, bueno, excepto en lo otro, pero de resto, excepto en eso, pero de resto él le obedecía. Un hombre de Dios, se le llama el padre de la fe. Pero al padre de la fe ahora Dios le dice: quiero que te levantes mañana y tomes tu hijo, el único que tienes, al que amas, y lo lleves hasta el monte que yo te diré, y allí lo ofrezcas en un holocausto, en un sacrificio para mí. Abraham se levantó, tomó a su hijo y le dijo: vamos, porque tenemos que ofrecer sacrificio. Y se fue. 3 días para Abraham. Su hijo duró, durante esos 3 días para Abraham, su hijo ya estaba muerto. Él sabía que tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto, se levantó al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Adoraremos y ¿qué? Y volveremos. Recuerda que Abraham es el padre de la fe. En Hebreos dice que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él sabía que Dios lo iba a levantar de la muerte. Él confiaba en la promesa de Dios. Era horrible lo que tenía que hacer, pero sabía que su hijo se levantaría de la muerte, porque Dios no iba a incumplir sus palabras. Y si Dios le había prometido que en Isaac habría una descendencia numerosa, entonces Dios lo iba a cumplir. Era un hombre de fe. Adoraremos y volveremos. Yo creo que temblando su voz, con mucho dolor en su corazón, le dijo a sus criados: espérenme acá, me iré solo con el muchacho. Allí vamos a adorar a Dios y vamos a regresar. Sigue leyendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Sobre quién puso la leña? Sobre Isaac. Eso es raro, ¿no? O sea, te voy a matar. No, el hijo todavía no sabía, pero
carga tu propia leña. Y se llevó a Isaac y le dijo que cargara su leña. Y entonces Isaac cargó la leña y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y él respondió, y fueron ambos juntos, Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Aleluya. Escucha, Dios se proveerá de cordero. Ahí no dice Dios proveerá el cordero, dice Dios se proveerá de cordero, como de él mismo. Dios se encargará de entregar el cordero. Dios entregará el cordero. Abraham no sabía quizá lo que estaba diciendo, pero estaba haciendo la declaración más poderosa que pudo haber dicho en toda su vida, porque estaba profetizando que un día Dios daría un cordero, que Dios un día entregaría el cordero. De pronto él pensó que era ese mismo día. Dios dará un cordero, no sé qué va a pasar, pero Dios se proveerá el cordero. O no sé si lo dijo por decirlo, como por decirle al niño: ya tranquilo, por ahora no te digo nada de lo que va a pasar, pero vamos, Dios se proveerá el cordero. Y dice la palabra, continúa leyendo: entonces edificó allí Abraham un altar, cuando dijo esto, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, lo ató y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y quiero hacer una pausa antes de leerte lo que sigue, porque algunos dicen: Dios dio el cordero que Abraham dijo, y ahí estaba enredado en el zarzal. Pero la palabra dice que había un carnero, no un cordero. Y un carnero es diferente a un cordero, porque un carnero es el macho de la manada, ¿cierto? Es un ovejo grande, maduro, que engendra a las ovejas. Eso es un carnero que tiene sus cuernos largos. Pero estamos hablando de un cordero. Un cordero es el hijo, es el bebé, es el pequeño de la manada. Entonces lo que había allí no era un carnero, no era un cordero, sino un carnero. Por lo tanto, ese no era el cordero del que Abraham hablaba. Ese no era el cordero que Dios iba a proveer para el sacrificio. No era el cordero de Dios, era un carnero. Y Abraham agarró el carnero y lo sacrificó en lugar de su hijo, porque Dios le dijo que ya no lo sacrificara, porque se había dado cuenta, o ya se había demostrado, mejor, porque Dios lo sabía, pero ya había demostrado que era fiel y que era obediente de verdad a Dios. Entonces no lo hagas, no sacrifiques a tu hijo. ¿Para qué sacrificar a un niño? Su sangre no serviría de nada, porque es un mortal como todos. Es uno que nació con pecado original como todos. Entonces su sangre no sirve para nada. Dios tenía un plan. Su plan era eterno, su plan era grande. Ahora le dice, después de que Abraham decide, cuando ya el ángel le dice: no sacrifiques a tu hijo, entonces él sacrifica al carnero en el lugar de su hijo y le pone ese nombre a aquel monte. Pero mira lo que sigue después. Entonces: de cierto te bendeciré, le dice Dios, porque no me rehusaste a tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mí. Amén. Entonces
Entonces ahora, cuando Abraham hizo todo esto, Dios le habla, Dios le dice: me obedeciste, no me rehusaste a tu único hijo, por tanto te bendeciré, te multiplicaré, de todas las naciones de la tierra levantaré hijos para ti. Y le vuelve a afirmar la promesa que ya le había dicho antes. Dios estaba probando el corazón de Abraham. Dios estaba haciendo algo tremendo allí, porque estaba firmando un pacto eterno con el hombre. Pero Abraham dijo: el cordero de Dios. Dios proveerá un cordero, se proveerá el cordero. Y el título de esta palabra es el cordero de Dios. ¿Cuál es ese cordero de Dios? Juan lo dijo, Juan capítulo 1 versículo 29. Juan el Bautista dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí apareció el cordero. Ahora sí, el cordero que Dios ofreció. ¿Quién es el cordero que Dios ofreció? Jesús. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay una manera de Dios obrar en la Biblia que nos enseña mucho, porque Dios siempre te dice: dame lo que tienes y yo te doy lo que tengo, ¿no? Eso es como una forma de Dios hacer las cosas siempre. Analiza la historia. Cuando llegó Eliseo allá donde la viuda, le dijo: ¿qué tienes? Solo tengo un poco de aceite. El esposo había muerto, la había dejado endeudada, tenía que pagar esa deuda, o si no llevarían a sus hijos como esclavos. Entonces, ¿qué le dijo él? Ve, enciérrate, toma el aceite, llena una tinaja. Esa tinaja no la toques, porque siempre esa primera parte es para Dios, ¿verdad? Y entonces conocemos el milagro, que las demás tinajas se llenaron porque Dios hizo una multiplicación. Como quien dice: dame lo que tienes, yo te doy lo que tengo. Así funciona con Dios. ¿O se acuerdan de aquella historia cuando Elías llegó donde la viuda? Y le dijo: dame un vaso de agua. La viuda se lo dio. Y el agua en aquel entonces era algo muy valioso, porque había una época de sequía, de hambruna muy fuerte sobre la tierra. Entonces viene Elías y le dice a la mujer: dame agua. El que provocó la sequía está pidiendo agua, porque no llovía, porque ese señor había orado para que no lloviera, Elías. Y Elías es tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sí estás conmigo? ¿Y qué hizo Elías? Dame agua. Ok, toma tu agua. Elías se la tomó. Bueno, tengo hambre. ¿Qué tienes de comer? No tengo nada. Solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Eso es todo lo que tengo. Pienso preparar una torta para dársela a mi hijo, para que coma, y luego morirnos, porque no tengo nada más. Entonces Elías le dice: dame la torta a mí. Así es Dios. Dios obra de unas maneras que tú jamás entenderás. Bueno, si las entenderás después, pero en el momento muchas veces quedas como: ¿qué está haciendo Dios? Dame la torta, yo tengo hambre. Y sale esta mujer, coge la harina, coge el aceite y le prepara la torta y se la da al profeta. Y el profeta: qué delicia de torta, muchas gracias. Y se la come, y el hijo ahí mirando, y la señora mirando con hambre. Y Elías: quedé muy lleno, muchas gracias, muy rica. Y dice el niño: no, mamá, tengo hambre. Profeta, tengo hambre. Le dice Elías: no me hable de comida, que estoy hasta acá. No, mentira. No, nos molestan. Es un chiste malo. Tengo hambre. Y entonces le dice la mujer: ¿y ahora qué? Y Elías le dice: ve a tu cocina y prepara torta para tu hijo y para ti, coman los dos. Pero es que te la di toda, que vayas y prepares para ti y para tu hijo. Va a la cocina, ahí estaba la harina, ahí estaba el aceite. El mismo. Preparó, comieron, y dice la palabra que nunca escaseó el aceite, nunca escaseó la harina. Siempre hubo, y todo el tiempo que duró la hambruna, ellos tuvieron que comer, a diferencia de otras personas que morían de hambre. Pero cuando Dios te dice dame, es porque tiene una sorpresa. Es porque tiene un tremendo regalo para darte, ¿no? Y cuando Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, es porque tenía tremendo regalo. Tú me das tu hijo, yo te doy el mío. Para que se haga la promesa realidad, necesito que tú me des lo que más amas. Eso que tienes, eso que yo te di, donde está la promesa: dame a tu hijo, sacrifícalo en un altar. Quiero que le claves el cuchillo en el cuello y lo derrame su sangre en un altar, y entonces yo te daré el mío. Cuando Abraham estaba a punto de hacerlo, Dios le dijo: no lo hagas, no es necesario. Porque no era necesario, la sangre de Isaac no iba a hacer nada. Pero sí se firmó un pacto ese día.
Tú me das lo tuyo, yo te doy lo mío. Tú me dices, tu hijo, el único que tienes, yo te doy el mío, el único que tengo. Al que amo tanto, así como tú amas al tuyo. Y yo te lo voy a entregar y yo lo voy a dar para que se cumpla la promesa que te hice, de que te levantaré hijos de los confines de la tierra, para que la visión que te di cuando te llevé a mirar estrellas se haga realidad, porque tú tendrás hijos de todas las naciones de la tierra. Y le dijo, como las estrellas del cielo será tu descendencia, y como la arena que está en la orilla del mar será tu descendencia. Y hoy se ha cumplido la promesa, porque las estrellas del cielo es la iglesia de Cristo en la tierra, que somos todos nosotros, tú y yo, hijos de Abraham según la promesa. Aleluya. Y la arena del mar es la descendencia de Abraham según su linaje, que es todo el pueblo de Israel y todos los árabes que hay sobre la tierra. Porque recuerden que también Abraham, por el lado de Agar, nacieron los ismaelitas, ¿no? Nacieron de Ismael, y de ahí vienen todos los árabes que hoy están en el mundo, son de ahí. ¿Sí sabían eso? Entonces está esa descendencia que es demasiado grande, porque la población más grande de la tierra son musulmanes y judíos. Se cumplió la palabra. La palabra se cumple. Dios lo hizo realidad. Y entonces Abraham tiene hijos, muchos hijos, los hijos de la promesa. Gloria a Dios, que somos todos nosotros. Y hoy hay tanta guerra en el mundo por el errorcito de Abraham, ¿no? Miren cómo son las consecuencias. Pasan los años y aún siguen las consecuencias ahí. Pero yo sé que si ellos se convierten a Cristo, el velo se les quita y dejan de hacer arena de la tierra y comienzan a hacer estrellas del cielo. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Ok, ¿estamos de acuerdo? Solo que los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Los judíos dicen que no, que Jesús no es el Mesías, que no puede ser, que es simplemente un profeta, que Él no es el enviado de Dios, que Él no es el ungido por Dios. Pero ¿cuántos creen que Jesús es el Mesías? ¿Alguien cree eso o no? Entonces he escuchado a muchos judíos hablar acerca de Jesús. Y ellos afirman que no puede ser, que Jesús no puede ser, porque ellos esperan un rey, no a alguien que se haya entregado a la muerte, no a alguien que no pudo defenderse frente a sus verdugos. No puede ser para ellos dicen, no puede ser que Jesús sea el rey, no puede ser que Él sea el Mesías que estamos esperando. Nuestro Mesías vendrá y será un rey que traerá paz a toda la tierra y será rey sobre la tierra. Y es ahí el problema, porque cuando venga el anticristo, ellos dirán, este es el Mesías, y lo presentarán al mundo como el Mesías. Qué peligro, ¿no? Ahora, esto está en la Biblia. La Biblia dice, Pablo dijo que por causa de que se predicara el evangelio en el mundo, debería ponerse un velo en los ojos de los judíos. Y ese velo les será quitado al final de los tiempos para que reconozcan a Jesús como su Mesías. Pero era necesario que ellos no lo aceptaran como Mesías, o si no, el evangelio no se hubiese podido expandir por todo el mundo como se expandió. Porque en Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. El versículo 10, miremos el versículo 10, dice, bueno, el versículo 9, el versículo 10. No, el versículo 8, perdón, qué pena. Bueno, damos desde ahí. No Él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, hablando de Jesús, ¿no? Dice, en el principio era el verbo era con Dios y Él era Dios, ¿no? El verbo se hizo carne, habitó entre los hombres, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. No era la luz, sino, bueno, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, porque está hablando de Juan el profeta. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién? Jesús, ¿cierto? La luz verdadera venía a este mundo. Versículo 11, ahora sí, dice, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Presta atención, porque ahí no dice a los suyos vino. Ahí dice a lo suyo, en singular, a lo suyo. O sea, Él no vino a los suyos, sino a lo suyo, a su misión, a lo que tenía encargado. Él sabía a lo que venía. Él no venía por un pueblo, Él venía por el mundo. Él venía por toda la humanidad.
Él no venía para salvar solamente al pueblo de Israel. Él venía para ser fiel a la promesa que un día le hizo a Abraham de que de todas las naciones de la tierra habría descendencia. Tenía que cumplirse la palabra. Entonces Él vino a lo suyo, a su misión, pero los suyos, su pueblo, no lo quiso recibir. Pero los suyos no le recibieron. Y por eso a todos, versículo 12, que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Como ellos decidieron no aceptar a Jesús como el Mesías, entonces el evangelio pudo predicarse en todo el mundo. Porque la misión de Jesús no era salvar un pueblo, la misión de Jesús era salvar a toda la humanidad. Y Él venía con esa misión a la tierra, y era necesario que su pueblo no lo aceptara, para que entonces todo aquel en todo el mundo que le acepte pueda ser llamado un hijo de Dios. Porque el Padre solo tenía un hijo, al igual que Abraham, solo uno. Pero ya no, ahora tiene muchos hijos, millones y millones de hijos, como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Y tú eres uno de esos hijos, lavado con la sangre de Cristo Jesús. Eres llamado el Hijo de Dios también. Y Jesús es tu hermano mayor. Luego se les quitará el velo a los judíos y ellos reconocerán a Jesús como su Mesías. Está en la Biblia. Pablo lo dijo, era necesario que así fuese. Si no, entonces el evangelio no se predicaría en todo el mundo. Y viene Jesús con pruebas indubitables que Él realmente es nuestro Salvador. Muere en una cruz, derrota la muerte, cumple las profecías del antiguo pacto. Y ahora, como el siervo sufriente, se entrega a muerte porque era necesario, porque Dios había prometido un cordero. Y el cordero tenía que venir a esta tierra. Y el cordero de Dios es Jesús. Y Jesús vino a esta tierra a hacer su primera parte, que era morir por nuestros pecados, porque si no, entonces Dios no podría tener muchos más hijos, porque el pecado había hecho separación entre Dios y los hombres. Los hombres estaban completamente separados de Dios. Eso dice Isaías. Entonces, al morir Jesús en la cruz, nos reconcilió con el Padre, porque Él pagó por nuestros pecados, se hizo culpable por nosotros, nos reconcilió con el Padre, y entonces ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Qué gran bendición nos dio el Padre, que nosotros, estando perdidos en el mundo, ahora nos llama hijos de Dios. Aleluya. Tú eres un hijo de Dios. Me parece tan raro eso, que cristianos se judaizan. ¿Se han visto eso alguna vez? No, ahora soy judío. Tú no eres judío, tú eres colombiano. No, es que ahora soy judío porque practico el judaísmo. El judaísmo no es una religión, el judaísmo es un pueblo. Entonces, eso es ridículo. O sea, ¿cómo vas a, después de conocer a Cristo, quieres judaizarte? O sea, eso no tiene sentido. Pero hay unas corrientes en estos últimos tiempos de cristianos que se judaizan. ¿Se han escuchado eso? O algunos se llaman judíos mesiánicos, que adoptan la ley de los judíos, de todo el judaísmo, pero siguen creyendo en Jesús como su Salvador. Entonces, me gusta el judaísmo, pero acepto a Jesús también, entonces ahí yo voy en la mitad. O sea, eso es una cosa tonta, porque Pablo dijo, si ustedes después de haber conocido la gracia quieren volver a los viejos rudimentos de la ley, de la gracia han caído. O sea, ¿cómo es posible? Es más, Pablo regañó a Pedro por haber hecho eso, porque Pedro se pegó su torcidita en un momento, ¿sí o no? Pedro le estaba diciendo a los gentiles que se circuncidaran para que se judaizaran. Y Pablo lo confronta y le dice, oye Pedro, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que le digas a ellos que se judaicen si ellos ya conocieron a Cristo? En Cristo Jesús, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque regresamos, aleluya. ¿Por qué? Porque Abraham entregó su hijo, Jesús entregó el suyo, para regresarnos a los tiempos en los cuales el hombre y la mujer son justificados por la fe y no por las obras de la ley. Se cumplió la palabra. Es a través de la fe en Jesucristo que tú eres declarado justo. Romanos en el capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que nos reconcilió con el Padre. Aleluya. Ahora tú estás en una mejor dispensación, ¿no? Estás en un mejor pacto con mejores promesas. Porque tienes el favor de Dios, no por tus buenas acciones, sino por tu fe en Jesucristo. Y por eso el pacto Dios lo hizo ese día, fue con Abraham, porque Abraham es llamado el padre de la fe. Porque Abraham pudo creerle a Dios aunque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y eso se llama fe. Ponte en el lugar de Abraham. Que Dios, el Dios bueno a quien él conocía, el que le había dado riquezas, el que le había dado ganados, el que le había entregado muchas tierras, el que le había cumplido la promesa de darle un hijo aún en la vejez cuando Sara era estéril, ahora ese mismo Dios le está diciendo: quiero que mates a tu hijo. Yo no me imagino el descuadre que tenía este señor en la cabeza. ¿Cómo así? Ese no eres tú. Ese no es el Dios que yo conozco. Yo sé que eres un Dios bueno. ¿Cómo me pides que mate a mi hijo? Esto es raro. Esto es muy raro. Pero si tú lo dices, yo lo voy a obedecer. Eso se llama fe. Porque hay muchas cosas que tú no entiendes, pero puedes creerlas. El conocimiento es progresivo. A medida que tú vas creciendo en Dios, vas entendiendo muchas cosas, ¿o no? Recién llegaste a Dios, no entendías muchas, pero podías creerlas todas. Porque Dios en su infinita gracia permitió que sus beneficios, bendiciones, promesas se hicieran real en tu vida, no porque las entiendas, sino porque las creas. Entonces, aunque no puedas entenderlo todo, sí puedes creerlo todo. Eso se llama fe. Y al pasar el tiempo, entenderás por qué Dios hizo eso, por qué Dios me dijo eso, por qué Dios obró de tal manera que yo no entendía en el momento. Poco a poco, y las que no alcances a entender en esta tierra, en el cielo le preguntas a Dios y me cuentas. Porque el poder de Dios se manifiesta es cuando tú le crees. Porque tú puedes creer. Pablo, Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que sin ver creyeron. Abraham se levanta, toma su chino. Nos vamos, hijo, vamos a hacer adoración a nuestro Señor. Yo me imagino los sollozos del pobre Abraham caminando 3 días de tortura, 3 días de tortura, pensando que en algún momento tenía que clavar el cuchillo a su hijo en el cuello y degollarlo. Pero aún así seguía caminando. Eso es un ejemplo de fe en Cristo Jesús. Porque aunque no entiendas muchas cosas, tú tienes que seguir caminando y tienes que seguir avanzando. Ya luego todo se esclarecerá, pero mientras tanto tienes la fe, y con la fe suficiente es lo que te mantendrá en este tiempo. En lo que dure tu tribulación, en lo que dure tu momento, la fe te sostendrá. Tú avanzas, tú crees en Dios, tú confías. Abraham sabía, porque Abraham conocía el corazón de Dios. Yo creo que Abraham todo el tiempo se preguntaba en su mente: ¿qué es esto? La conclusión de Abraham fue: bueno, Dios, algo que sí sé es que Dios es muy veraz y nunca miente. Entonces me resucitará el hijo después de matarlo, porque ¿qué más? Eso fue su conclusión, porque la Biblia lo dice. Pues me resucitará el chino, porque ¿qué más? Entonces se fue, lo llevó, le puso la leña para que la cargara, así como Jesús cargó su propia cruz. Y tú puedes ver que hay una similitud tremenda entre las dos historias. Porque Jesús era el único hijo que Dios tenía, el amado del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito. O sea, así como Abraham entregó a su hijo, también Dios entregó a su hijo. O sea, fue algo que el Padre ofreció, entregó como adoración, tenía que ser. Entonces así fue, lo llevó en el monte Moriah. Los teólogos coinciden que lo más probable es que el Gólgota, donde murió Jesús, era exactamente el monte donde Abraham entregó a su hijo en sacrificio. Eso es una cosa poderosa. Hasta allá fue, hasta allá lo llevó y lo iba a entregar en sacrificio. Estaban entregando a su hijo como el cordero del sacrificio, como Jesús luego entregó a su hijo como el cordero del sacrificio. Porque el cordero de Dios que Abraham dijo no fue ese carnero, era Jesús, que luego vendría a este mundo a salvarnos y a limpiarnos de nuestros pecados. Aleluya.
Dice la palabra de Dios en Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste en esta cruz? La única vez en la cual Jesús se refirió a Dios como Dios y no como Padre fue esa. Porque Él siempre decía mi Padre, y se refería a su Padre como Padre y no como Dios. Pero ahí, justo ahí dijo: Dios mío, porque se quitó del lugar de hijo y se convirtió en un cordero sacrificial. Se puso en el lugar de la muerte y supo que se había separado del Padre ahí, en ese momento, y que su Padre lo había abandonado, porque Jesús sufrió la muerte espiritual. Muerte espiritual es cuando el hombre se separa de Dios. Eso es muerte espiritual. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora imagínate al pobre Isaac amarrado, viendo a su papá cuando levanta el cuchillo. ¿Qué pensaría ese niño? Papá, ¿me vas a matar? O sea, ¿tú me vas a matar? Yo no sé cómo fue ese momento, pero puedes ponerte un momentico ahí en la piel de Isaac. ¿Qué pensaría Isaac? ¿Por qué me haces esto? La Biblia no lo dice, pero yo creo que Isaac le dijo: papá, ¿por qué me haces esto? ¿O tú qué crees? ¿Qué pensarías tú? Si fuera tu papá el que te dijo que te ama, el que te consentía, el que te llevaba, te compraba regalos, te llevaba a Diversity y todo eso, y ahora te dice: te va a matar. ¿Qué pensarías tú? Ese que te cantaba el vallenato, ese muchacho que yo quiero tanto, ahora te va a matar. Ahora tiene su cuchillo levantado. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Salmos 22, versículo 1 dice: el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, viendo lo que estaba ocurriendo ahí en la cruz, justo en el momento cuando Jesús moría, cuando Jesús vino como el Cordero de Dios, como el siervo sufriente, David lo vio. Y hay una visión de David muy poderosa, porque cuando tú lees el Evangelio, tú puedes ver lo que el hombre vio. Cuando tú lees las cartas de Pablo, tú puedes ver lo que Dios vio. Pero David nos revela lo que Jesús vio. Y eso es poderoso. Salmos 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David dice las mismas palabras que luego Jesús diría en la cruz. ¿Es así o no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Siempre alguien que esperó en ti, tú lo libraste. Mira la oración de Jesús en la cruz. Pero si cada persona que te oró, tú lo ayudaste, tú lo libraste de sus peligros. Cada persona que esperó en ti en la historia, tú le socorriste. Pero yo, sigue leyendo conmigo. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Escucha la oración de Jesús. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Ahora mira lo que vio Jesús. Me rodearon muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Porque Jesús estaba viendo los demonios que lo rodeaban. Ese momento de la crucifixión, de 12 a 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra.
porque estaba atestado de demonios ese lugar. Todo el infierno, yo creo que estaba presente viendo cómo moría el Hijo de Dios. Era el espectáculo, era un espectáculo para ellos. De toda la historia nunca había pasado algo como eso. El Hijo de Dios muriendo de la manera más cruel, como mueren los criminales. Ahí está muriendo Jesús, el Hijo de Dios. Yo me imagino a todos los demonios observando. Toros de Basán me han acercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Quién es el león rugiente? O el que se hace pasar por león rugiente. El diablo, o sea, Satanás estaba ahí presente. ¿Y cuántos saben que Satanás no es omnisciente? No es omnipresente. ¿Ustedes saben que Satanás no es omnipresente? Él no está en todo lugar. Él no es como que ay, Satanás me está molestando y me está molestando. Es una forma de decirlo, pero de pronto está molestando a otro, no a ti. De pronto son demonios los que lo están haciendo, porque Él sí opera en el mundo a través de esos demonios. Hay principados, potestades, huestes, dice la palabra, legiones de maldad. Están llenos de demonios la tierra, pero Satanás no es Dios. Dios sí es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Pero justo en ese momento Satanás era el primer espectador mirando la muerte de Jesús, porque él celebraba su aparente victoria. Él decía: lo maté, acabé con el Hijo de Dios, gané esta batalla. La oportunidad de tener al Hijo de Dios como un hombre en la tierra era única para el diablo, ¿no? El diablo tenía que hacer todo lo posible para destruirlo. Y sigue diciendo: ha sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Imagínate esa cantidad de demonios que habían ahí. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 22, que está en la Torá, está en la Biblia de los Hebreos. Se me olvidó el nombre. Está ahí en la Biblia de los Hebreos, está ahí en lo que es el Antiguo Testamento. Ahí está. El Salmo 22 es uno de los capítulos más dicientes de Jesús como el Cordero de Dios. Pero hay un velo que no les permite ver a Jesús ahí en la visión de David. Ahí estaba Jesús observado. Jesús estaba mirando cómo alrededor suyo habían demonios, estaban perros rodeándole, horadaron sus manos, sus pies. Aparentemente eran personas los que lo crucificaban, pero detrás de eso estaban demonios, cuadrilla de malignos, matando y disfrutando ese momento de ver al Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Y el Padre lo había abandonado, el Padre no estaba, y en su agonía Jesús levanta su rostro al cielo y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Me has hecho esto? Yo creo con todo mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías que había de venir. ¿Tú también lo crees? ¿Tú crees que Jesús es tu Salvador y tu Señor? ¿Tú crees que murió en una cruz para salvarte, para redimirte? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. No hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Fue por Él que nosotros hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Fue por su sacrificio, fue por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo te lo recordaré las veces que sean necesarias como pastor, porque un día le prometí a Dios que lo haría siempre, para que esta iglesia, que es una iglesia que ama a Dios con su corazón, recuerde que su redención se dio cuando Jesús en esa cruz se ofreció como el Cordero de Dios para quitar tu pecado. Para que tú siempre sepas que si murieras hoy no vas al infierno, sino que vas al cielo con Dios, porque Jesús ya pagó todo lo que tú le debías a Dios. Por eso no tienes que ir al infierno a pagar nada. Ahora puedes ir al cielo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.
Ese fue el sacrificio de Jesús. Capítulos como este en el Antiguo Testamento son tan evidentes. Jesús es el Cordero de Dios, el que Dios prometió. Isaías 53, te lo quiero leer también. Yo sé que lo has leído 1000 veces, pero es otro de esos capítulos que te afirman tu fe en Cristo Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Recuerda, Jesús fue desfigurado en la cruz. Su cara tenía una corona de espinas, de unas espinas venenosas que se enterraban en la piel e inflamaban la piel. Y luego, entre más se inflamaba la piel, las espinas más se enterraban. Y Jesús murió completamente desfigurado. Y ahora Isaías dice: no hay hermosura en él. Ahí está Jesús destrozado. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escucha, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por herido de quién? De Dios, el Cordero de Dios. Nunca olvides que quien entregó a la muerte a Jesús fue su Padre. Fue Dios quien entregó a Jesús a la muerte. Aleluya. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Quién puso en Jesús el pecado de todos nosotros? ¿Quién puso en Jesús el pecado de todos nosotros? El Padre. Fue Dios mismo quien lo puso a cargar, así como Abraham puso a cargar su propia leña. Fue Jesús mismo quien le dijo, fue el mismo Padre quien puso en Jesús el pecado de todos los hombres. Jesús recogió todos los pecados de toda la humanidad y se los cargó a Jesús en su cuerpo. Luego de que le cargó los pecados en su cuerpo, lo castigó en esa cruz hasta la muerte. Porque eso hizo Jesús. Recibió todo el castigo de los pecados que nosotros cometimos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre era limpia, entonces su sangre servía para eso. La sangre de Isaac no. La sangre de Isaac no, porque toda persona nacida de hombre y de mujer lleva con ella el pecado original, el pecado heredado que nos dejó Adán, la belleza. Pero ¿sabes algo? Jesús no, porque Jesús nació de una mujer virgen, porque Jesús nació engendrado por el Espíritu Santo en la vida de una mujer santa, de María. María, una mujer de Dios que amamos y respetamos porque fue una mujer única en la historia, una santa de Dios, y a través de ella vino nuestro Salvador a la tierra. Por eso Jesús nació con sangre limpia, y en su vida nunca la ensució, porque nunca pecó, jamás pecó nuestro Señor y Salvador. Al entregarse como el Cordero de Dios en esa cruz, su sangre fue completamente limpia, derramada ahí para el perdón de los pecados de la humanidad. Dios hizo que la sangre de su Hijo se derramara porque no existía nadie más en la historia, en toda la historia, que hubiese pasado por el mundo sin cometer pecados y sin nacer sin el pecado original. Pero Jesús cumplió las condiciones. Por eso su sangre fue perfecta delante del Padre, y por eso su sangre fue perfecta y fue suficiente para hacer el precio de nuestra redención. Y a través de esa sangre nosotros hoy somos libres de pecado. Y por eso, amigo que me escuchas, tú no vas a ir al infierno, porque su sangre te limpió de los pecados, de todo lo que le debías al Padre.
Aleluya. 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 Todos nos descarriamos, ¿o no? Como ovejas nos fuimos, pero Dios cargó el pecado nuestro sobre Jesús. Sobre Jesús. Angustiado, dice el versículo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Aleluya. ¿Quién aquí es de la generación de Jesús? Se cumplió la palabra que Dios le dio a Abraham. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Todo se cumplió. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? El Padre. Aunque nunca pecó, aunque nunca hubo engaño en su boca, aún así, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, dice aquí la palabra del Señor. Con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora mira lo que sigue, porque ¿cuántos son linaje de Dios? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Verá linaje, lo vio. Y mira lo que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Tú sabes quién es el fruto de la aflicción de su alma? Di: yo soy el fruto de la aflicción de su alma. O sea que cuando el Señor te ve, queda satisfecho. Cada vez que Jesús te ve, dice: valió la pena. Tú eres el fruto de su aflicción. Tú vales lo que vale la sangre de Jesús, porque el precio que se pagó fue su sangre. Es el precio que se pagó por tu redención, la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos justificados, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Porque allá desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oro por ti, oro por mí. Llevó el castigo Jesús, y se cumplió la palabra. Isaías 53, Isaías, que está en la Biblia de los judíos. Ahí está Jesús metido en sus textos. Ahí está el Hijo de Dios en este y en cientos de textos que son mesiánicos, que hablan de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. No podemos quitar esto de la Biblia. Por el contrario, esto nos afirma más nuestra fe en nuestro Señor y nuestro Salvador, y nos hace seguir acá confiados de que así como un día se fue, regresará y nos llevará a su gloria, porque si se cumplieron las profecías de su primera venida, se cumplirán también las de su segunda venida. Y hay mucho más en la Biblia acerca de la segunda venida que de la primera. Entonces, tranquilo, confía, Jesús ya viene por ti. Ya viene a llevarte, iglesia. Ya viene a sacarnos. Y el juicio vendrá sobre la tierra, y se levantará el anticristo. Y entonces vendrán todos los juicios, y los judíos reconocerán al anticristo como su Mesías. Pero luego, cuando se den cuenta que estaban equivocados, reconocerán a Jesús como su Salvador. Y para ellos habrá una misericordia especial, una gracia especial para ellos. Y nos reuniremos luego todos en el cielo, y brillaremos como estrellas en el firmamento. Aleluya. La visión que dijo Daniel se cumplirá.
Porque Daniel dijo que brillaremos como estrellas en el firmamento. Hablando de Jesús. Él dijo: la ciencia se aumentará y la gente viajará de aquí para allá. Daniel, uno de los profetas del antiguo pacto, y dijo: los que enseñan la justicia a la multitud también, ellos brillarán. Brillaremos como estrellas en el firmamento. Se cumplirá la promesa. Ya se cumplió, estamos acá todos los hijos de Dios, pero la que falta se cumplirá. Jesús nos llevará. Aleluya. Dice Gálatas 3 versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Con razón Jesús se comparó con la serpiente de Moisés, porque la serpiente en la Biblia es tipo de maldición y también es tipo de pecado. Y en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y Nicodemo le pregunta: ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dice: ¿cómo así? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre, volver a nacer? Jesús le dice: no, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús está diciendo: es necesario que de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado. Con razón Jesús se compara con esa serpiente, porque Jesús en esa cruz estaba cargando con la maldición, con el pecado de todos nosotros, y escrito está: es maldito todo aquel que muere en un madero. Pero es que Él se hizo maldición para darte a ti bendición. Él se hizo, cargó con tu pecado para a ti hacerte libre del pecado, porque eso se llama remisión. Eso es intercambio, eso se llama redención. Jesús se puso en tu lugar, se puso tu ropa y fue castigado por esa ropa que llevaba de pecado, para entonces entregarte su ropa limpia de justicia, de santidad, para que el Padre te vea limpio, te vea santo, y entonces puedas entrar al reino de Dios, porque en el cielo no entra cosa inmunda. Al cielo solo entran los que fueron lavados con la sangre de Cristo. Aleluya. Y si tú eres lavado con esa sangre, tú puedes entrar a la eternidad con el Señor. Aleluya. Y si quieres leer la historia de Moisés, ve a Números 21 y léela. Porque habían serpientes que mordían las personas y las personas morían. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿qué hago, Señor? La gente está muriendo por esas serpientes. Y Dios le dijo: haz una serpiente de bronce, ponla en una estaca de madera, en un palo alto, donde la gente, cuando sea mordido por las serpientes, vayan a esa serpiente de bronce y la observen, y solo con observarla entonces no morirán. Y Moisés así lo hizo la serpiente, la levantó en esa asta de madera. Y toda persona que era mordida por las serpientes en el desierto corrían y miraban la serpiente de bronce, y entonces no morían. Y eso es lo mismo que te pasó a ti y me pasó a mí. Fuimos mordidos por las serpientes, por los demonios, por las cosas de este mundo. Vivíamos bajo la corriente del príncipe de la potestad del aire. Pero ¿sabes qué pasó? Fuimos a la cruz, a Jesús que estaba allá en esa asta de madera. Lo observamos y entendimos nuestra redención, y entonces su sangre nos limpió de todo pecado y no morimos. Ahora tenemos vida eterna con Jesús y viviremos con Él para siempre. Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro 1:18 dice, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tu redención no se pagó con oro, no se pagó con plata, porque esas cosas son perecederas. Se pagó con algo que no es perecedero. Se pagó con lo más valioso del universo. Se pagó con la sangre del Hijo de Dios derramada en esa cruz. Por eso te digo que tú vales lo que vale la sangre de Cristo, porque el precio de tu redención fue la sangre de Jesús. Te rescató de tu vieja y vana manera de vivir. ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo eras antes?
heredaste de tus padres una vana manera de vivir. Pero Jesús vino a cambiarte tu naturaleza, te dio un espíritu nuevo. Ahora tu verdadera identidad, tu verdadera naturaleza es que eres un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Que tú ya puedes estar tranquilo, porque como dice Gálatas capítulo 4 versículo 7, Él te hizo libre, ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios también, porque Él decidió compartir la herencia contigo. Aleluya, eres heredero. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Entonces dice, sabiendo esto, porque esto lo tenemos que saber y lo tenemos que recordar las veces que sean necesarias. Y aquí cada primer domingo del mes celebramos la cena del Señor porque recordamos esto. Jesús dijo, coman este pan, beban esta copa hasta que yo regrese por ustedes, porque cada vez que lo hagan anunciarán mi muerte. Y hoy vamos a anunciar la muerte de Cristo. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Vamos a tomar la cena del Señor. Y para tomar la cena del Señor, el único requisito que hay en la Biblia es que hayas nacido de nuevo. Que creas que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, que lo confieses con tu boca. Si no lo has hecho, esta es tu oportunidad para que seas un hijo de Dios también, lavado con la sangre de Cristo. Ahí donde estás, y si me estás viendo a través de internet, ora conmigo y di estas palabras al Señor. Dile, Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Hoy te confieso como mi único Salvador. Te abro mi corazón y te invito a vivir dentro de mí. Dame un nuevo nacimiento y pon en mí tu Espíritu Santo. Yo creo, Señor, que tú te hiciste hombre y viniste a esta tierra como el Cordero de Dios para perdonar mis pecados. Gracias, Señor. Te seguiré toda mi vida.